Comenzando con la noticia del día, Paula. ¿Cómo no? La noticia del día tiene que ver con este nuevo frente político y económico que abre el gobierno de José Antonio Kast con esta dura acusación de que la administración de Gabriel Boric dejó subestimada la deuda pública en más de 10.000 millones de dólares. Claro, y no es una discusión menor porque el ministro de Hacienda, Quirós, dijo que al corregir ese cálculo, Chile terminaría superando el umbral de deuda de 45% del PIB hacia 2028, algo que hasta ahora se decía controlado. La señal es fuerte por varias razones. Primero, porque instala la idea de que la situación fiscal heredada sería peor de lo que se informó oficialmente. Y segundo, porque le da al gobierno un argumento político bien potente para, entre comillas, justificar ajustes, recortes o reformas más duras. Quirós incluso anunció una investigación administrativa para determinar si esto fue simplemente un error técnico o si hay eventualmente responsabilidades legales. Sí, eso fue realmente lo más llamativo de la intervención del ministro Quirós ayer. Y desde el equipo económico del gobierno de Gabriel Boric salieron rápidamente a rechazar esa acusación. Nicolás Grau estuvo más temprano aquí en entrevista en Mesa Central y defendió las cifras y dijo que Hacienda está mirando el cálculo de forma incompleta. Según Grau, la deuda no depende solo del déficit fiscal, también influye el tipo de cambio, inflación, PIB nominal y amortizaciones. En otras palabras, que existen diferencias no significa necesariamente que haya un error. Pero más allá de la pelea política, el nuevo informe de finanzas públicas deja un cuadro fiscal bastante más complejo. El déficit fiscal efectivo proyectado para 2026 sube a menos 2,4% del PIB, ya no es de menos 1,9%, y el balance estructural empeora hasta menos 3,7%. Además, Hacienda corrigió fuertemente a la baja la recaudación esperada por la Ley de Cumplimiento Tributario. El gobierno anterior proyectaba ingresos por 0,7% del PIB y el actual estima apenas un 0,1%. Eso significa menos ingresos permanentes, más presión sobre el gasto y un margen fiscal mucho más estrecho, justo cuando el gobierno quiere impulsar el crecimiento y la inversión. Y este plan para la reconstrucción que objetivamente también genera menos ingresos para el fisco. Y ojo con otro dato que también es relevante, que es que se recorta la proyección de crecimiento para 2026 desde 2,4 a 2,1%, principalmente por un tema de menor expectativa minera. Todo esto empieza a configurar algo bien delicado, un gobierno que prometió dinamismo económico, pero que al mismo tiempo está enfrentando una situación fiscal mucho más apretada de lo que se esperaba. Por eso, muchos hoy se preguntan cuánto espacio real tiene Jorge Quirós para desplegar su agenda económica sin tensionar todavía más la deuda y el déficit. Es la noticia del día en Mercado Global. Prensa internacional. Financial Times. Hoy hay mucha preocupación sobre una de las consecuencias más visibles de la guerra con Irán. Los trabajadores de países ricos están empezando a perder poder adquisitivo. La razón es que la crisis energética provocada por el cierre del estrecho de Hormuz está elevando los precios de combustibles, pasajes aéreos y bienes básicos justo cuando los salarios reales venían recuperándose lentamente. En Estados Unidos la inflación anual llegó a 3,8% en abril, mientras los salarios por hora crecieron 3,6%. Es decir, por primera vez en 2 años, los precios avanzaron más rápido que los ingresos. En Reino Unido, la situación también es delicada. Los salarios reales prácticamente no crecieron en el trimestre terminado en marzo y los economistas anticipan una caída más fuerte en los próximos meses por la presión energética. En la eurozona, el golpe llega cuando los trabajadores recién estaban recuperando parte de lo que perdieron durante la crisis inflacionaria de 2022 y Pantheon Macroeconomics anticipa que el crecimiento de salarios reales podría estar cerca de cero en 2026. El problema para los bancos centrales es doble. Si los hogares reducen el consumo, el golpe sobre el crecimiento puede profundizarse, pero si los trabajadores consiguen aumentos salariales para compensar la inflación, se puede alimentar una inflación más persistente. Es el fantasma de siempre: menor crecimiento, más presión de precios y un mercado laboral que empieza a perder fuerza. Una especie de esta inflación suave, pero políticamente muy, muy sensible. El análisis está en el Financial Times. The Wall Street Journal. En España, el caso de Mango, Iván, sigue ganando protagonismo en la prensa económica, con la compañía enfrentando un caso muy, muy complejo para su gobierno corporativo. Jonathan Andich, hijo del fallecido fundador de la cadena, decidió apartarse temporalmente de su cargo como vicepresidente, días después de haber sido arrestado bajo sospecha de tener algún rol en la muerte de su padre, Isaac Andich. Su equipo legal afirma que es inocente y que la acusación de homicidio carece de fundamento. Fue, de hecho, liberado sin cargos tras pagar, eso sí, una
fianza superior al $1.000.000 con obligación de presentarse semanalmente ante un juez y además prohibición de salir de España. El fundador de Mango murió a fines de 2024 tras caer desde un cerro, un barranco impresionante, mientras hacía senderismo cerca de Barcelona precisamente con su hijo. Sí, fue bien llamativo porque habían tenido una relación muy tensa justo antes de esa salida en conjunto que se supone que era como para tener un acercamiento entre padre e hijo. Ahora, el CEO de Mango, Tony Ruiz, envió una carta al personal respaldando a Jonathan Anditz y expresando confianza en que el proceso judicial se va a resolver favorablemente y de forma rápida. También dijo que la compañía atraviesa el mejor momento de su historia con apoyo de sus accionistas, estrategia clara y un modelo de gobierno corporativo alineado con altos estándares. Pero el caso instala una sombra sobre una de las marcas españolas más reconocidas a nivel mundial, justo cuando la industria del retail está viviendo una competencia feroz con gigantes como Shein y Temu. La apasionante historia de la muerte del dueño de Mango y de la acusación de homicidio contra su hijo está en el Wall Street Journal. Bloomberg. Bueno, en Medio Oriente, Bloomberg reporta nuevos enfrentamientos entre fuerzas estadounidenses e iraníes cerca del estrecho de Hormuz, justo cuando ambas partes dicen estar avanzando hacia un acuerdo provisional. El ejército estadounidense afirmó haber realizado ataques de autodefensa contra sitios de lanzamiento de misiles y embarcaciones que intentaban poner minas. La Guardia Revolucionaria iraní, por su parte, dijo haber disparado contra un F-35 y varios drones que habrían entrado en el espacio aéreo iraní. También aseguró haber derribado un dron MQ-9 Reaper. La tensión ocurre mientras Washington y Teherán negocian un eventual acuerdo para extender el alto al fuego, reabrir el estrecho de Hormuz y discutir el desbloqueo de fondos iraníes. Pero hay obstáculos enormes. Estados Unidos quiere garantías de libre tránsito marítimo y exige compromisos sobre el uranio altamente enriquecido. Irán, por su parte, busca mantener cierto control sobre el paso por Hormuz e incluso cobrar tarifas de navegación. El Brent subió cerca de 3,8% y quedó apenas bajo los $100 por barril, aunque el mercado sigue mirando señales de un posible entendimiento. Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar están presionando a Donald Trump para que mantenga la vía diplomática. Temen que una reanudación de la guerra vuelva a desatar ataques con drones y misiles en la región. Bloomberg tiene los últimos detalles. Mercado Global. Tele 13 Radio. 103.3 FM. Resumen de noticias a esta hora en Mercado Global. Andrea Rivera. En Tele 13 Radio, el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, defendió las proyecciones del gobierno de Gabriel Boric. Aseguró que no hay errores de cálculo en la proyección de deuda tras la acusación de Quirós por inconsistencias y emplazó a la actual administración a debatir el impacto fiscal de su reforma económica. Grau dijo que se desvía a la discusión fundamental, que es que al mismo tiempo que se recorta el gasto social en hospitales y educación, se plantea bajar los impuestos a las grandes empresas sobre la base de una difusa promesa de crecimiento económico. La ex vocera de gobierno, Camila Vallejo, afirmó que es evidente que la administración del presidente Kast nunca tuvo un plan de seguridad, ello tras las declaraciones del ministro Martín Arrau, que reconoció que la política nacional de seguridad pública del expresidente Gabriel Boric es suficiente. El subsecretario del Interior, Máximo Pavés, defendió a Arrau y afirmó que el Ejecutivo trabaja en una impronta propia que será presentada en el Senado el próximo 2 de junio. En Tele 13 Radio, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis de Grange, informó que están investigando compromisos de pagos para los cuales no existía presupuesto y que fueron postergados para este año sin también el dinero suficiente. Además, dijo que se indagan boletas de garantía, pólizas de seguro que no se cobraron en su momento. De Grange dijo que esto muestra no solo un tema de desorden administrativo, sino también un tema de responsabilidad fiscal, porque comprometer recursos que no están disponibles tiene un efecto muy adverso para seguir avanzando en la mejora de temas de infraestructura y transportes. El viceministro de Transporte y Obras Públicas, Luis de Grange, calificó de relevante la discusión sobre la rebaja en las tarifas del TAC y aseguró que hay espacios de mejora en los contratos porque el crecimiento de tarifas es mayor que el aumento de los salarios y por lo tanto, dijo, el desafío es dar estabilidad y legitimidad a las concesiones de las autopistas. De Grange adelantó que se buscará negociar con las concesionarias que están a punto de terminar sus contratos para dar sustentabilidad financiera y también social.
El fuerte sismo de magnitud 6.9 dejó daños en establecimientos educacionales, de salud y cortes eléctricos en la región de Antofagasta, con más de 2.000 clientes sin suministro, la mayoría en la ciudad de Calama. Senapred informó de afectaciones en infraestructura pública y viviendas tras el fuerte movimiento telúrico registrado la tarde de este lunes. Las clases se mantienen suspendidas este martes en Calama. Persisten las diferencias entre Estados Unidos e Irán por el programa nuclear que complican las negociaciones para terminar con la guerra en Medio Oriente. Donald Trump exige que se entregue a un tercer país o se destruya el uranio enriquecido, mientras que Mojtaba Khamenei solo aceptaría postergar la iniciativa de su régimen que Israel considera como una amenaza existencial. El líder iraní aseguró que la región ya no servirá de escudo para las bases estadounidenses, mientras que China llamó a respetar los compromisos de alto al fuego tras los últimos ataques de Estados Unidos contra Irán. Gracias, Andrea. Buenos días. Buenos días. Mercado Global.